Buenas tardes, estudiantes de la Cátedra de Lengua y Literatura. Vamos a dar inicio a la tercera tutoría del curso de Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Vamos a trabajar el capítulo 3, Márgenes de Identidad, un panorama general acerca de la narrativa costarricense en la segunda mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Vamos a retomar un poco lo que trabajamos en las tutorías anteriores. Debemos recordar que desde la perspectiva ideológica, el primer discurso literario tuvo dos características. Primero, que se ocultaron otros sectores sociales y étnicos que tenían prácticas y representaciones culturales muy diferentes al imaginario eurocéntrico Estado-Nación. La otra característica es que el campesino se caracterizó por ese entorno rural relegado por la cultura nostálgica, tradición y el tono casi caricaturesco del modelo costumbrista de Magón y Aquileo Echeverría. Tenemos que considerar también los acontecimientos mundiales que estaban ocurriendo entre 1900 y 1940, que nos provocaron una formación crítica antiimperialista y la preocupación que se gestó entre los escritores latinoamericanos por elaborar una identidad nacional de conformidad con la diversidad sociocultural. Esto provocó que se diera un giro ideológico y va a revelar dos aspectos. En primer lugar, el conflicto y en segundo lugar, la marginalidad social. Entonces, nos vamos a encontrar con una literatura a partir de la cual se va a dar la irrupción de la visión idílica y eurocéntrica de la identidad costarricense a partir de tres generaciones, de las tres generaciones que estudiamos anteriormente. La del repertorio americano, la de la década 1920-1930 y la de novela social realista de la generación 40-50. Entonces tenemos que las producciones literarias de la segunda mitad del siglo XX van a estar enmarcadas en algunas consideraciones sociohistóricas que se dieron entre 1960 y 1980. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, el surgimiento de un segundo proceso de modernización y desarrollo nacional de una ideología socialdemócrata, donde predominaba el Estado benefactor de lo que llamamos Segunda República. Y como consecuencia de esto van a surgir instituciones y proyectos tales como la nacionalización de la banca, el fortalecimiento en el ámbito educativo, la creación de los sistemas de salud. Eso era lo que estaba aconteciendo en la Costa Rica de la época. Sin embargo, detrás de esa cultura modernizadora se iban a experimentar síntomas de corrupción política, aumento de pobreza, incremento de las deudas, formación de un sistema burocrático y el crecimiento indiscriminado de la ciudad. A raíz de ese proceso de modernización, la narrativa costarricense va a explorar temáticas diferentes que están relacionadas con la marginalidad y la vida cotidiana. Entonces, las producciones literarias de esta segunda mitad del siglo XX va a enfocar una identidad a partir de los márgenes y las diferencias. Se va a fragmentar el tema de la identidad nacional a partir de los conflictos subjetivos del personaje y su relación con el entorno social. Por lo tanto, se amplía el repertorio temático y nos va a permitir una relación con otros saberes y sujetos marginales de la sociedad costarricense. Vamos entonces a tener el espacio urbano como temática, el personaje de la clase media, la temática ambientalista, la marginalidad social étnica, la narrativa homoerótica, la literatura fantástica y la ciencia ficción como amplio repertorio temático de las producciones literarias que se gestan en la segunda mitad del siglo XX. Como lo dijimos anteriormente, se dio el nacimiento del segundo proceso de modernización y el desarrollo nacional liderado por la ideología socialdemócrata. Después de la Guerra Civil de 1948, tenemos la consolidación de reformas y garantías sociales de los 40. Se asume el modelo del Estado benefactor de la Segunda República, que fue liderado por nuestro presidente José Figueres Ferrer del Partido Liberación Nacional, y con ello se conllevó a la nacionalización de la banca, mejoras en transporte, salud, comunicación, fortalecimiento, expansión del sistema educativo universitario y el incremento de la clase media, ¿verdad? Como lo dijimos, esta cultura modernizadora va a gestar síntomas de corrupción política,
y eso provoca malestar social debido a las desigualdades económicas y fenómenos de corrupción tanto en el sector público como privado. Con base en esto, la narrativa de la época va a elaborar sus principales argumentos, sus principales personajes y sus problemáticas, ¿verdad? Entonces, la narrativa costarricense de la década 1960-1970 va a tener como característica la influencia de ese boom de la narrativa latinoamericana, cuyos representantes eran Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Octavio Paz, Marco Vargas Llosa, y ellos se caracterizaban por la renovación de la letra latinoamericana. Se propone una ruptura con modelos realistas y regionales que se venían trabajando en la década de los 40. La propuesta innovadora de la narrativa costarricense se caracterizaba por búsqueda de formas narrativas, subjetividad y asociaciones inconscientes, el tema urbano, la reflexión sobre la literatura y la práctica de la escritura, y vamos a tener mayor presencia de crítica a las estructuras de poder que rigen la cotidianidad de los sujetos. De estas propuestas innovadoras de la narrativa costarricense tenemos dos promociones. La primera promoción, 1960-1970, don Alberto Cañas, doña Julieta Pinto, José León Sánchez, Carmen Naranjo, Rima de Balbona, Samuel Bovinsky y Virgilio Mora. Y la segunda promoción que se da entre 1970-1980 tenemos a don Fernando Durán Aranelli, Luis Duncan, Alfonso Chase, Gerardo César Gustavo, entre otras. Y precisamente esta segunda promoción se caracteriza por la influencia en las transformaciones ideológicas y culturales que se generaron después de la Revolución Cubana y las luchas estudiantiles y juveniles que se dieron en los años 70. Entonces vamos a tener como un nuevo tema literario el entorno suburbano. Y aquí vamos a rescatar la importancia de ese espacio suburbano en la literatura. Vimos que proliferaron los centros de población, surgió la clase media, tenemos la influencia de otros patrones de consumo, por ejemplo, el estadounidense, se incrementó la burocracia estatal y precisamente eso nos iba a provocar la fragmentación temática, ¿verdad? Entre ellos encontramos el anonimato, la violencia, la soledad, el sentido de indiferencia, la convivencia, las relaciones de poder, el conflicto social, la sexualidad, la marginalidad, que son temas que hasta entonces no se habían abordado. Entre las características encontramos la subjetividad, el inconsciente, el espacio urbano, el espacio cotidiano y precisamente la crítica a las estructuras de poder. Entre estas obras vamos a encontrar la obra Cachaza, cuyo autor es Virgilio Mora, 1977, y la temática está referida a la locura a partir del lenguaje y la exclusión. El tema de la subjetividad y desde la perspectiva del personaje. Se aborda la marginalidad y tenemos una nueva dimensión del espacio narrativo, cuál es precisamente el hospital psiquiátrico, ¿verdad? Y ahí se aborda lo que es la marginalidad y la exclusión social. La locura del personaje principal, Cachaza, se da a partir de la violación que su madre fue violada y el asesinato de su padre por parte del ejército, ¿verdad? Encontramos elementos de violencia, la otredad, la indiferencia, la corrupción, la crítica que se hace precisamente a las instituciones, en este caso a la Caja Costarricense de Seguro Social. La Cachaza de Virgilio Mora es una novela entonces que va a reflejar el tema de la marginalidad, la discriminación, la corrupción como mecanismos de poder. Aspectos importantes que tenemos que rescatar de la entrevista que se le realizó a Virgilio Mora. El tema escritor, texto, lector, ¿verdad? No podemos decir que el escritor precisamente es el personaje principal del texto. Muchas veces nosotros los lectores hacemos esa oscilación inconsciente, realmente no es de esa manera. Después la realidad ficción, como bien lo dice don Virgilio Mora, es un texto literario, no se puede decir que es real, es parte de la ficción, tiene características, ¿verdad?, ficcionales al ser un texto literario. Otro aspecto importante son las identidades y espacios sociourbanos en la literatura costarricense. Nos vamos a encontrar entonces con diferentes tipos de personajes.
Por ejemplo, el personaje tipo clase media y la burocracia estatal. Lo encontramos entonces en el texto de doña Carmen Naranjo. Es un ejemplo donde nosotros podemos encontrar ese personaje tipo clase media y donde se refleja específicamente esa burocracia estatal. Tenemos identidades periféricas, el entorno urbano marginal. Vamos a encontrar microespacios colectivos que se van a asociar ¿con qué? Con el mundo del AMPA, la calle, las esquinas, la cárcel, salón de baile, los prostíbulos. Y un ejemplo de ello es el fragmento con la música por dentro del escritor Alfonso Chase. Ahí vamos a encontrar una identidad periférica interesante que es precisamente donde se incursiona con una identidad periférica distinta, ¿verdad? Voy a permitirme hacer la lectura para ilustrar esto que estamos comentando, ¿verdad? Dice así: pues sí, una era desde chiquilla medio pleteadilla, como loquilla, muy alborotadilla la muchacha, que todos los domingos se reventó a tanda de 4, y aquello oscurísimo. Y una toda copadilla, uno nace con eso adentro, desde chiquilla, alborotadilla, con la sangre hirviendo. Todos los días creían que yo era una grandísima puta, y bueno, yo creo que me hice de tanto que me lo dijeron, ¿verdad? Este es un cita textual de la obra de Alfonso Chase con la música por dentro. Tenemos que tener en consideración entonces cómo vemos esta identidad periférica del personaje, ¿verdad? Donde se sale definitivamente de lo tradicional y surge un nuevo tipo de literatura donde encontramos una identidad periférica. Así surge en la literatura, ¿verdad? Como lo dijimos, el personaje tipo clase media, con los pelos no labraron de Carmen Naranjo, identidades periféricas del entorno urbano marginal, como el ejemplo que acabamos de leer. La oralidad del personaje, se utilizan lenguajes propios de esa clase marginal. Ustedes ven las palabras que utiliza, por ejemplo, el personaje con la música por dentro, ¿verdad? Palabras de un lenguaje muy propio de su clase marginal. La subjetividad es un discurso literario que se va a narrar a partir de la conciencia y el lenguaje del protagonista. Los espacios colectivos, la calle, la avenida, los suburbios, la cantina, los prostíbulos, la oficina, el salón de baile. Y la otredad afrocostarricense, que presenta el conjunto de rasgos que van a diferenciar a la cultura precisamente afrocaribeña, ¿verdad? Y tenemos con esto la otredad afrocostarricense como una comunidad cultural excluida del imaginario nacional. Se aborda la temática y la problematización de la identidad afrolimonense. Su representación en la literatura la encontramos en los textos de Queen's Duncan. Aquí Queen's Duncan hace referencia precisamente a esa otredad afrocostarricense, ¿verdad? Encontramos entonces ejemplos de la identidad, o más bien de la otredad afrocostarricense. Voy a permitirme leer un fragmento, ¿verdad?, donde vamos a identificar los estereotipos sociales y la marginalidad que se da en ese imaginario nacional de la otredad afrocostarricense. Abro comillas: Charles sonrió. Sus dientes, fila de mármol, destellando luz, llamaron la atención de Steph. Era la primera vez que veía en un negro algo que valiera la pena. Papá, cuando conocí a Charles era un hombre, igual que ahora. No, igual no. Era un negro de limón. Ahora es alguien. Su padre no podía o no estaba dispuesto a comprender que él llamaba a Charles precisamente porque había encontrado en su negritud una profunda humanidad. Entonces ven ustedes cómo en ese fragmento encontramos ese estereotipo social y esa marginalidad que se da en el imaginario nacional de la otredad afrocostarricense, ¿verdad? Como el padre de ser le hace ver cómo cuando ella lo conoció no era el mismo de ahora, ¿verdad? Antes era simplemente un negro, ahora ya es un hombre. ¿Por qué? Porque ella está con él, eso le da su estatus, ¿verdad?
Tenemos nuevos horizontes identitarios en la literatura costarricense contemporánea. La delimitación temporal va de 1980 al 2012. Se da la ruptura del modelo socialdemócrata del Estado-Nación y se dan cambios y tensiones político-ideológicas. Se dan las transformaciones de la vida cotidiana y surgen nuevas tecnologías, la globalización y los modelos económicos neoliberales. Todo esto es sumamente importante porque esto va a ser reflejado en la literatura. Ese es el contexto sociohistórico y a partir de ahí vamos a encontrar temáticas, personajes dentro de las obras literarias que se producen durante este periodo. Tenemos entonces la generación de escritores que la mayoría nacen en la década de los 50 y los 70, Linda Berrón, Ana Cristina Rossi, Hugo Rivas, José Ricardo Chávez, Dorelia Barahona, Rodrigo Soto, Fernando Contreras, Ali Víquez, Sergio Muñoz, Uriel Quesada, Alexander Obando, entre otros. Y encontramos diferentes temáticas, por ejemplo, la temática ambientalista y de género. También vamos a encontrar en el entorno urbano nuevos discursos narrativos. Acá hay un fragmento que quisiera compartir con ustedes, muy importante, donde podemos encontrar un discurso narrativo totalmente innovador, ¿verdad? Muy novedoso. Abro comillas y dice: qué rico es pillarse. Es como si todo resbalara, dejarse ir hasta que empieza la desquiciada. Eso sí es feo. Con la gente encima de uno, los rocos, los profes, los otros maes, todos jodiendo la live, buscando joderlo a uno, sacarlo de la fiesta. Entonces, es cuando viene la huevazón, la obstinada. Se pudre toda la malle, y entonces me pongo en un bajonazo hasta que todo es una pura mierda. La música, las caras, los compas. Lástima que no volví a ver a Chelillo, con ese mae se la podía alzar uno, pero siempre fue un hijueputa, carepicha más grande. Bueno, este es un fragmento de Los Dorados, del escritor Muñoz, donde podemos ver que es un discurso narrativo nuevo, es innovador. ¿Qué nos está narrando? Bueno, es un drogadicto que nos está narrando su experiencia de drogarse. De hecho, comienza qué rico es pigiarse, ¿verdad? Tenemos un entorno urbano novedoso con un discurso narrativo novedoso también. Eso es parte de esta temática, ¿verdad? Otra temática importante es el género de la novela histórica, donde se da la identificación del pasado, el relato testimonial, las nuevas experimentaciones narrativas postmodernas, las relaciones de género. Lo encontramos en la obra Punto de Fuga de Rodrigo Soto, donde se da problemas de comunicación, la soledad, relaciones de género, y la diversidad sexual y las identidades homoeróticas. También este es un tema, estos temas son novedosos, y voy a permitirme leer para ilustrar esa diversidad sexual y la identidad homoerótica un fragmento de la obra El más violento paraíso de Alexander Obando. De inmediato le bajé el pantalón y lo empecé a huevear con una desesperación que lo incomodó. Me dijo que le dolía, pero que siguiera, cosa que me excitó mucho. El maje tarareaba un poco lo que llegaba de la sala mientras yo le bajé el calzoncillo y de inmediato me metía la picha a la boca. Estaba un poco salada, como de costumbre, pero razonablemente limpia. Le mamé luego el vello púbico, los huevos fresquitos y finalmente le di la vuelta para chuparle las nalgas. Vemos entonces cómo esta temática es una temática también innovadora, donde se va a exponer la diversidad sexual y las identidades homoeróticas, haciendo uso de un lenguaje propio, ¿verdad?, que no es un lenguaje tan tradicional dentro de la literatura, ¿verdad? Principalmente aquellos que somos un poco conservadores, cuando nos exponemos a leer este tipo de literatura, pues evidenciamos esas características que son innovadoras. Bueno, tenemos las construcciones literarias en identidades contemporáneas. Estudiaron ustedes el cuento Recordar Cosas Nuevas, donde se expone la mismidad nacional y la otredad nicaragüense. También vieron la entrevista con César Meléndez, ¿verdad?, la del Nica,
donde se expone que José Mejía Espinosa, ¿verdad?, es quien carga el crucifijo, y este funciona como un hermano mayor que lo acompaña a través de, o durante esa travesía que realizan los nicaragüenses en busca de un mejor futuro, ¿verdad? En el caso del cuento Recordar Cosas Nuevas, tenemos la carta de Lidia, que va a tener un funcionamiento importante, porque es una estrategia literaria a partir de la cual se va a estudiar diferentes ámbitos a través de los cuales el sujeto migrante nicaragüense se va a desarrollar en nuestro país. Encontramos que la carta tiene una ortografía pésima, ¿verdad?, diríamos, y esa ortografía de Lidia en la carta lo que viene a exponernos es la visión del mundo y la subjetividad que va a sufrir ese personaje. Vemos que la carta es una estrategia narrativa que nos va a servir para ilustrar el ámbito cultural con las frases populares que ahí se utilizan: chochadas, voz, patas de araña, Daniel, bacanal, en el ámbito político, ¿verdad?, en el ámbito social y en el ámbito emocional afectivo, porque nos llama precisamente a lo que consideramos nosotros el desarraigo y la nostalgia. Encontramos la otredad minidad, porque esta carta que envía Lidia a su amiga va a funcionar como un tipo de espejo, el cual permite reflejar ciertos aspectos culturales e ideológicos ligados con la otredad nicaragüense, al mismo tiempo que permite al lector costarricense ver reflejados ciertos aspectos de su identidad nacional. Por eso decimos que ese cuento vamos a encontrar tanto la otredad con los nicaragüenses como la minidad. Tenemos el desarraigo y la religiosidad en el discurso nostálgico de este sujeto migrante. El título es muy importante, es muy significativo. ¿Cómo se llama el cuento? El cuento se llama Recordar Cosas Nuevas. Y encontramos también el sentimiento religioso como una forma de arraigo y de pertenencia, ¿verdad? Ese sentimiento religioso a través del cual los hermanos nicaragüenses siempre se van a sentir muy cerca de Dios. Otro tema importante es la violencia de género, y eso lo vamos a encontrar en el cuento Punto de Fuga de Rodrigo Soto. Mónica Bull nos habla de los diferentes tipos de violencia que existen, ¿verdad? Y en el cuento encontramos tipos de violencia como la agresión y la simbólica, la violencia de género, el efecto circular de la violencia, y precisamente las características estéticas que vamos a encontrar dentro del cuento en ese efecto circular de la narración. El inicio y el final del cuento son exactamente el mismo. Punto de fuga se llama el cuento, y es precisamente el juego que hace el autor con la perspectiva del lector a partir del título, ¿verdad? Otro tema importante son las identidades artificiales. Eso lo encontramos en el cuento Anonimatic, donde se nos hace ver la problemática que somos ahora los seres humanos objetos cuando los nuevos recursos tecnológicos y el fenómeno de la globalización va a repercutir en la construcción de las subjetividades. El texto Anonimatic nos permite ver precisamente cómo la identidad puede ser vista como una mercancía, donde el discurso publicitario es persuasivo, donde la identidad va a hacernos perder la individualidad, donde es más importante el parecer que el ser, donde se da una negación de la identidad como fenómeno cultural y la negación de la otredad. En Caballo Blanco Inn encontramos el enmascaramiento de la identidad, la necesidad que tiene este personaje de ser reconocida por la otredad masculina como un objeto de deseo, y precisamente la identidad como un mecanismo de liberación. En el caso de las identidades homoeróticas tenemos el cuento Mar de Lluvia. Aquí se puede concebir la temática homoerótica como una nueva forma discursiva de analizar la subjetividad y la marginalidad social que enfrentan los sujetos que tienen una identidad sexual diferente al que es impuesto por la identidad patriarcal. En este cuento encontramos algunos aspectos narrativos importantes, como lo es el espacio de la casa, el enfrentamiento en el espacio privado al espacio público, la tensión que vive la otredad homoerótica y la otredad heterosexual, son aspectos importantes que encontramos en la obra.
Y si analizamos la entrevista con Alexandra Obando, pues bueno, vamos a ver que este tipo de literatura está dirigido a un público en particular. El concepto de masculinidad gay, existen diferentes formas de entender y expresar la sexualidad masculina y femenina, y precisamente se da la diversidad de sexualidades. Tenemos las identidades futuras, eso lo encontramos en la obra La onceava generación, y nos hace ver cómo existen otros discursos de género literario que no son realistas. Y la ciencia ficción viene a ser un discurso literario que va a problematizar el tema de la identidad y de la sociedad costarricense. De esta manera se pueden imaginar formas diferentes de las relaciones humanas en un contexto donde precisamente la tecnología y la ciencia se anteponen al orden político y social, ¿verdad? Ya para ir finalizando, vamos a referirnos rápidamente sobre la poesía costarricense. Lo que vimos anteriormente fue narrativa, vamos a lo que es poesía, y tenemos la ruptura de las tensiones en la poesía contemporánea costarricense. Dos posiciones estéticas, la perspectiva subjetiva o autorreferencial. Estos temas están ligados al ámbito de la individualidad y de la conciencia interior. Y desde la perspectiva crítica y de denuncia social hablaríamos de la posición referencial. Aquí el yo lírico va a asumir una posición ideológica ante un mundo o un contexto social del cual forma parte. El representante principal es Jorge de Bravo. Entonces diríamos que tenemos dos tendencias en la poesía costarricense: la poesía hermética o autorreferencial, donde el mundo lírico lo construye desde la subjetividad del yo lírico, ¿verdad? Entonces la identidad psicológica se va a problematizar los temas referidos a la conciencia individual e interior, por ejemplo la poesía surrealista de Eunice Bodio y otros que pertenecen a la generación del 50. Y la poesía referencial, donde el yo lírico asume una posición crítica ante el entorno social e ideológico. Por ejemplo, la poesía de Jorge de Bravo y de Laureano Albán y de Julieta Dobles, ¿verdad? Es importante entonces que tengamos en cuenta estos dos conceptos importantes dentro de la poesía, de la tendencia de la poesía costarricense, la subjetiva autorreferencial y la referencial, cuyo representante es Jorge de Bravo. Bueno, esto era lo que traíamos preparado para esta tercera videoconferencia. Cualquier consulta pueden hacerla a través de los medios que se ha dispuesto para esto. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Que tengan muy buenas tardes y muchas gracias.